Vamos a hablar un poco de la etiología de la enfermedad, cómo se produce en el organismo, atendiendo en primer lugar a los factores patógenos y a continuación a los órganos en sí, cómo enferman y cómo se desarrolla y cómo avanza esto en el cuerpo, cómo va avanzando, de tal manera que cuando observamos a un paciente, con los síntomas que él nos cuenta, con la enfermedad que él nos trae, ya diagnosticada muchas veces, y con nuestra observación, nuestra palpación, nuestra intuición a base también de la práctica clínica, nos da una idea de cómo está de dañado el chi o cómo está la salud de esta persona alterada, a qué nivel de profundidad y qué órgano intuimos o nos parece que es el que va a estar más afectado. Esto más la observación y la palpación específicas del método que utilicemos, por ejemplo en acupuntura Tung se utiliza la observación de la palma de la mano, en acupuntura tradicional pues se utiliza la observación del pulso y otras formas de diagnóstico más modernas, como puede ser con métodos de impedancia eléctrica o bioresonancia, nos permiten afinar el diagnóstico que vamos a utilizar para recuperar la capacidad vital del cuerpo de luchar contra lo que le enferma y recuperar así por sí mismo la salud dentro de lo posible. En un libro antiguo de la dinastía Han, que es muy utilizado todavía hoy en día, que son las recetas de la cámara dorada, se dice que todo proceso patológico se podría dividir en tres apartados. Uno, cuando los canales por los que circula el chi sufren algún ataque, algún problema, y esto acaba profundizando a los órganos y por lo tanto se produciría una enfermedad en el organismo. Otra, cuando los agentes patógenos externos, como el viento, el frío, la humedad, etcétera, atacan desde fuera al organismo y penetran y provocan una enfermedad de fuera hacia adentro. Y luego problemas relacionados con el desgaste de la vitalidad, de la energía de la persona, como sería la falta o el exceso de actividad sexual, como serían traumatismos externos, como caídas, heridas, golpes, infecciones por bacterias, mordiscos de animales, peleas. Entonces, dividiríamos las enfermedades en que se pueden producir desde el interior, y esto incluiría también lo emocional, cómo lo emocional vivido interiormente puede afectar a tu salud y dañar un órgano, una víscera, de aquí por el ciclo de los 5 movimientos extenderse por tu constitución más fuerte o más débil, provocarte una enfermedad que haya sido debida a un factor interno, incluso, como digo, puede ser emocional. Por otro lado, tenemos las enfermedades que vienen desde fuera, en resumen, los factores patógenos externos, que pueden ser climáticos, pero que también puede haber una agresión emocional desde el exterior que penetre hacia tu interior y te deje dañado con la emoción de otra persona. Esto sería más sutil, pero en algunas épocas y en algunas corrientes o escuelas de acupuntura se ha tenido en cuenta. Y por lo tanto es una causa más que probable de algunas susceptibilidades o de estoy mal desde que me gritan o me encontraba tan bien y de repente el chi triste de la otra persona o el victimismo de la otra persona me ha contaminado y ahora yo soy el que sale también triste. Y esa tristeza puede acabar enfermándome o aumentando una enfermedad que ya estuviera latente. Y por último, pues los factores relacionados pues con el desgaste, como la actividad sexual, el descanso, la dietética o caídas, traumatismos. Todo ello, si se ha producido con más o menos frecuencia a lo largo de la historia del paciente, y podemos preguntar por ello,
desde cuándo empieza a tener estos síntomas o cuándo fue que empezó a tener la primera enfermedad y luego empezó a tener otra y luego otra, qué pasó justo antes o en el año antes o los 2 años antes, que podríamos decir que es cuando el cuerpo puede empezarse a debilitar y puede ser que le despidieran del trabajo, que se le multiplicara el trabajo, que se separara de una relación, que tuviera una mala relación, que empezara a comer diferente, que hubiera tenido una intervención quirúrgica, un accidente de moto, por ejemplo, y poco después empezaron a aparecer diferentes síntomas que hoy en día, años después, nos viene con una enfermedad que aparentemente nada tiene que ver, pero nos estaría diciendo que lleva años de desgaste, que van tocando diferentes canales energéticos, meridianos, como decimos, y que incluso si se manifiesta más en una zona corporal que en otra, o en un canal más que en otro, ya nos podría estar hablando de que ese canal, pues si tiene que ver más con el elemento de la tierra, o del metal, o del fuego, ya puede empezar a estar afectando a los órganos a los cuales baña por encima de todo. Por ejemplo, una lesión o una intervención quirúrgica en la rodilla, por debajo de la rótula, que sería el canal Yang-Ming, que corresponde a la tierra, y la tierra corresponde a órganos de bazo y estómago, y Yang-Ming por sí corresponde a órganos de estómago e intestino grueso, nos haría pensar que quizá, solamente quizá, porque veréis que todo esto hay que unir muchos quizás para llegar a tener una impresión diagnóstica, como decíamos en la medicina china, que se basa en la tradición, todo es relativo y no podemos llegar a precisar 100% de dónde viene algo, sino de dónde parece, según mi interpretación, que parece realmente que viene algo, viene un problema. Entonces podríamos decir, bueno, quizá la tierra está tocada, quizá Qi y Shui están tocados, quizá el estómago, quizá el bazo, quizá el intestino grueso. Tenemos una idea y tomamos nota de ello. Y según vamos tomando notas, como ya veremos en su momento, vamos viendo cómo se decanta todo hacia un órgano, hacia un movimiento, el verano, el otoño, la primavera, el riñón, el corazón, el hígado, y entonces de esta manera sabremos el órgano etiológico sobre el cual tenemos que basar nuestro tratamiento.